En este vídeo te voy a dar mi experiencia sobre el mundo del trading y cómo se puede empezar a aprender desde cero totalmente para principiantes. Primero vamos a ver qué es el trading, cómo se puede aprender trading desde cero y qué es realmente la profesión de trader. Bienvenido a Código Trading. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y a la campanita. ¡Empecemos! En los mercados de valores, el trading es la especulación sobre instrumentos financieros con el objetivo de obtener un beneficio. El trading se basa principalmente en el análisis técnico, el análisis fundamental y la aplicación de una estrategia concreta para operar. Una vez definido qué es el trading, es muy importante que uno entienda que no es una cosa que se aprenda en 30 días. Hay mucho marketing donde se ofrecen formaciones de hazte trader en solo 30 días o en 2 meses o en unas semanas. Entonces, primero de todo se tiene que entender que todo lo que requiere aprender el análisis técnico de los mercados o el análisis fundamental no se puede aprender tan rápido. Además, toda la parte de backtest, que es otra de las patas fundamentales en el trading, tampoco se aprende de un día para otro y requiere de muchas horas y grandes backtests a las espaldas de uno para realmente considerarse un trader con un buen rendimiento. Y no olvidar la parte psicológica. Toda la psicología que requiere invertir en los mercados no se aprende tan rápido, y además la práctica para realmente fortalecer tu psicología y quitar las falsas creencias y añadir nuevas creencias positivas, pues también requieren de mucho tiempo y esfuerzo. Muchos empezáis en el trading pensando que es fácil, que es una cosa que se aprende muy rápido y que es dinero fácil y rápido. Y cuando empezáis a estudiar, a formaros, os dais cuenta que no. Y muchas veces, cuando ya lleváis 1 mes, 2 meses, 3 meses y no habéis ganado todavía dinero, os frustráis y pensáis que todo esto es una estafa, que en el trading no se puede ganar, y empezáis pues a enfocaros de forma negativa pensando que en lugar de ser vuestra culpa, pues la culpa es de este negocio. Este negocio realmente funciona y hay muchísimos traders que viven del trading. Por lo tanto, el hecho de que uno piensa que es fácil no significa que cuando descubre que no lo es, pues esto sea una filfa. En realidad uno tiene que asumir sus errores. Entonces, si uno asume el error de que esto no es lo que él se pensaba y realmente se esfuerza y con constancia y dedicación se enfoca para conseguir lo que está buscando, entonces ya verá que las cosas se pueden conseguir, pero no son para nada fáciles. En casi todos los cursos de trading se acaba vendiendo que esto es ganar mucho dinero con muy poco, además formaciones de muy poco tiempo, que para ser trading solo se necesitan unos minutos al día, entrar en temporalidades muy bajas donde en unos pocos minutos ya uno gana una operación y ya tiene todo el día libre, y esto no es para nada así. Se necesita una formación de mucho tiempo, muy completa, ya sea pues con una buena mentoría, de forma más autodidacta. Se necesitan muchísimas horas de backtest y trabajar muchísimo la psicología leyendo libros de psicotrading y también a veces con la ayuda pues de un psicólogo especializado. En Código Trading sabemos la realidad y no vendemos pues fantasías, no vendemos humo. Sabemos que esto no se consigue de un día para otro y nunca decimos que sea una cosa fácil. También decimos que se necesita mucho capital para ganar muy poco cada año, que rendimientos del 10% mensual no son realistas, que se busca ganar un 20, un 30% anual. Sobre un 2% mensual es espectacular y es lo que hacen los mejores. Entonces, si quieres una mentoría realista, profunda, en Código Trading tenemos la formación VIP, donde hay 6 meses de clases virtuales en grupo. Pero además hay 6 meses de aulas privadas donde estamos los dos a solas, y 1 año entero de tutoría y 2 años de lo que es la zona miembros, canal de Telegram, grupo de Telegram con los alumnos. Es realmente una formación completa y es la ideal. Tenemos otras formaciones partiendo pues desde lo que es la formación gratuita, donde se hacen unos cimientos, pero esa formación gratuita solo son unos cimientos.
es una base. Para realmente conseguir una experiencia total como trader se necesita mucho más. Entonces te dejo en pantalla lo que son las formaciones que tenemos en la Academia de Código Trading y ya te digo que si realmente vas en serio, la recomendación es ir a Código VIP. Cualquiera de ellas está pensada para alguien que parte de cero. La formación VIP, que es la más completa, no es para alguien que ya tiene una formación previa, también sirve para alguien que está empezando de cero y es la formación ideal, la más completa, pues la que al final los alumnos están más satisfechos y pues consiguen todo aquello que se proponen. Aparte de que muchos formadores te venderán que aquí se gana mucho con poco capital y eso es completamente al revés, de que te dirán que con un curso de 30 días o 90 días vas a conseguir pues grandísimos resultados y eso no es así, se necesita de muchísimo tiempo y de una capacitación muy completa. Además de eso, la mayoría de ellos no ganan haciendo trading y es muy fácil desenmascararlos, simplemente les tenéis que pedir resultados auditados. Si no os muestran una cuenta de larga duración, no sirve de nada que os enseñen un mes de operativa ganadora o 2 semanas, mínimo 6 meses, idealmente un año, y si no os quieren mostrar resultados auditados, señal de que esa persona no vive del trading sino de la formación. Entonces tenéis que buscar a alguien que viva de ambas cosas, lógicamente, que viva o tenga un rendimiento con el trading y le genere unos beneficios y también pues dando formación lógicamente porque el tiempo tiene un precio y en cualquier formación de cualquier disciplina en el mundo siempre acaba habiendo pues profesionales de la enseñanza y no se puede decir que por el hecho de que sean profesiones que se pueda ganar mucho no tenga que haber mentores. Las personas que ejercen la profesión de trading se les conoce como traders o alternativamente operadores o negociadores por cuenta propia, los cuales pueden trabajar de forma independiente en un fondo de inversión, en un banco, en otra entidad financiera o como traders retail. Los traders se califican en scalpers, day traders, swing traders y position traders, dependiendo de la duración de sus operaciones. Lo opuesto a un trader es un inversor, quien opera por naturaleza a largo plazo. Un trader puede actuar en calidad de agente intermediario, especular, arbitrar u operar de cobertura, con el objetivo de obtener un beneficio. Pueden, además de ser traders particulares y gestionar su propio capital, gestionar capital de terceros como money managers. Bien, si te gustaría abrir una cuenta demo en un broker y probar a través de la plataforma MetaTrader qué tal se te dan los mercados financieros simplemente para probar, desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo, pues lo puedes hacer pulsando aquí en pantalla. Hay un vídeo tutorial donde yo te explico cómo abrir la demo en MetaTrader y además hay el botón para seguir los mismos pasos que yo te voy acompañando en un vídeo. Ahí podrás probar de abrir una cuenta y poner las primeras operaciones. Eso simplemente es para testear un poquito. Después ya, si quieres ir en serio, lo que te recomiendo es coger una buena formación, una buena mentoría, ya sea pues a través de Código Trading o de otra persona, pero siempre pide resultados auditados. Ya sé que diciendo la verdad, diciendo que en el mundo del trading se necesita de mucho capital para ganar poco, diciendo que se necesita mucha dedicación y esfuerzo para conseguir pues tener resultados, pues diciendo todo eso no se venden más formaciones, sino menos, y sé que no se gana lo que se podría ganar, pero a mí lo que me interesa no es hacer el mejor marketing, sino ser sincero, decir las cosas como son y tener alumnos de calidad. O sea, a mí me gusta más poco y de calidad, tener gente que realmente sabe de qué va esto y afrontan realmente el trading como es y no pues tener una gran masa de alumnos medio engañados, porque al final eso es pues engañar, decir las cosas que se están diciendo por muchos anuncios en redes sociales y en páginas web. Al final pues la sinceridad no vende, pero creo que mi papel es
decir las cosas como son. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale a me gusta y no te olvides también de darle a suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que voy creando, y visita la página web con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.